Soy Harrison, de 32 años. Hace 2 meses, descubrí que mi propia esposa se acostaba con mi hermano mayor, y toda mi familia lo sabía. Mientras yo me esforzaba al máximo, trabajando 60 horas a la semana, perdiendo horas de sueño y dedicando cada gramo de mi energía a pagar nuestra hipoteca, y a construir una vida sólida para nosotros, mis padres les estaban ayudando activamente a ocultar la aventura. Escuché a mi propia madre susurrar en la cocina que el error de mi hermano no debía arruinar su vida perfecta, que era solo un pequeño desliz. Literalmente se reían de lo despistado que era, sentados frente a mí en la mesa, levantando sus caros vasos de cristal para brindar por los valores familiares. Pero había algo que no sabían. No tenían idea de que yo había pasado las últimas 8 semanas recopilando cada mensaje de texto borrado, cada foto oculta, cada transferencia bancaria y cada pequeño secreto sucio que creían haber enterrado bajo su alfombra de privilegios. Y en este momento, mientras estoy de pie frente a 60 personas en la lujosa fiesta de baby shower de mi hermano, sosteniendo una caja de regalo bellamente envuelta en mis manos, todos me sonríen. Son completamente ajenos a que sus perfectas y acomodadas vidas están a punto de hacerse añicos de una manera de la que nunca se recuperarán. Antes de contarte exactamente lo que pasó cuando se abrió esa caja, dale al botón de me gusta si crees que el karma siempre viene a cobrar sus deudas. Y por favor, hazme saber desde dónde me ves en los comentarios. Tu apoyo significa un mundo para mí y ayuda a que esta historia llegue a otras personas que quizás necesiten escucharla. Ahora, volvamos a la noche en que toda mi realidad se fracturó en 1.000.000 de pedazos irreparables. Era un viernes por la noche, a finales de otoño. El aire exterior era fresco, cortante con el frío del invierno que se acercaba, pero dentro de la extensa finca suburbana de mis padres, el ambiente era denso y cálido. La casa olía a ajo asado, romero y el denso aroma terroso de un cabernet extremadamente caro. Mis padres, Teodore y Beatrice, nunca perdían la oportunidad de alardear de su estatus, y esa noche era una ocasión especial. Se suponía que estábamos celebrando. Mi hermano mayor, Julian, acababa de anunciar que su esposa, Penélope, estaba embarazada de su primer hijo. Penélope proviene de una familia con mucho dinero de abolengo, del tipo de personas que poseen enormes carteras de bienes raíces, cuentas en el extranjero, y que hablan de sus opciones de acciones y fondos fiduciarios de herencia mientras comen pasteles de cangrejo y caviar. Mis padres estaban radiantes. Julian era su chico de oro. Siempre lo había sido. Al darles un nieto con una mujer del estatus social de Penélope, Julian estaba consolidando su posición como el centro absoluto de su universo. Estaba asegurando el legado familiar. Estaba sentado en la larga mesa de comedor de caoba con mi esposa Clara. Esa noche, ella lucía impresionante. Llevaba un suave y elegante vestido azul que caía perfectamente sobre sus hombros. Recuerdo cómo deslizó su mano bajo la mesa, posándola cálidamente en mi muslo, mientras Teodore daba un largo y tedioso discurso sobre los linajes familiares. En ese momento, miré a Clara y sentí una profunda y abrumadora sensación de gratitud. No teníamos la riqueza familiar de Penélope. No teníamos una casa de verano ni fondos fiduciarios. Teníamos una hipoteca a 30 años y un presupuesto estricto, pero nos iba bien. Sinceramente, pensé que éramos un equipo construyendo un futuro desde cero. Pensé que era un hombre afortunado. Pensé que la mujer sentada a mi lado era mi santuario. Después de la cena, la dinámica cambió, como siempre lo hacía en mi familia. Las mujeres se trasladaron al salón formal para mirar catálogos de cunas de lujo y discutir sobre decoradores de interiores. Mi padre llevó a Julian a su estudio, una habitación que apestaba a libros encuadernados en cuero y a superioridad, para servir un whisky añejo y hablar de inversiones. Me quedé completamente a mi aire, el olvidado de la familia. Me excusé y me levanté para ir al baño. Caminaba por el largo y tenuemente iluminado pasillo hacia la parte trasera de la casa. De vuelta, pasé por la cocina. La pesada puerta de roble estaba ligeramente entreabierta, proyectando una fina franja de luz amarilla sobre el suelo de madera. Estaba a punto de pasar, con la plena intención de volver a la sala y sentarme tranquilamente en el sofá, pero escuché voces bajas y urgentes. Eran mi madre, mi padre y Julian. No sé qué instinto primario me hizo detenerme. Quizás fue el tono agudo y de pánico en la voz de mi hermano, un tono que nunca antes le había oído. Julian siempre fue arrogante, siempre sereno. Pero en ese momento,
sonaba desesperado. Apreté la espalda firmemente contra la fría pared justo fuera del marco de la puerta. Conteniendo la respiración, escuché a Julian pasearse por las baldosas de la cocina. Decía que estaba aterrorizado. Dijo que Penélope le estaba haciendo preguntas sobre sus noches tardías en la oficina. Dijo que Clara se estaba apegando demasiado, que le enviaba mensajes durante la jornada laboral, y que necesitaba cortar la aventura por completo ahora que el bebé estaba en camino. Mi corazón dejó de latir físicamente. La sensación fue violentamente abrupta, como si alguien me hubiera inyectado agua helada directamente en las venas. El mundo se inclinó sobre su eje. Mis oídos comenzaron a zumbar con una frecuencia aguda. Clara, mi esposa. Entonces habló mi padre. La voz de Theodore era tranquila, increíblemente autoritaria, la voz de un hombre que gestiona una crisis corporativa menor en lugar de la destrucción total de la vida de su hijo menor. Le dijo a Julian que se recompusiera. Dijo que era solo algo físico, un error estúpido provocado por el estrés matrimonial. Dijo que nadie iba a arruinar la reputación familiar por unas cuantas noches imprudentes en un hotel del centro. Incluso se rió entre dientes. Un sonido bajo, despectivo, que me revolvió el estómago. Pero fueron las palabras de mi madre las que realmente me destrozaron. La mujer que me dio a luz, la mujer que se suponía que debía amarme y protegerme incondicionalmente. Beatrice suspiró pesadamente, sus tacones haciendo clic en las baldosas. Mientras se acercaba a Julian, le dijo, «Dile a Clara que borre todos los mensajes de su teléfono inmediatamente», dijo mi madre, su voz goteando con una frialdad calculada. Le dejé muy claro que Harrison nunca debía enterarse de esto bajo ninguna circunstancia. Tu hermano es demasiado sensible, Julian. Le falta la madurez emocional para manejar estas complejidades adultas. Solo armaría una escena enorme y vergonzosa, y arruinaría este hermoso momento para ti. No vamos a dejar que los frágiles sentimientos de Harrison pongan en peligro tu matrimonio con Penélope. La herencia de su familia es demasiado importante para tu futuro. Está resuelto. Clara sabe cuál es su lugar, y sabe lo que tiene que perder si dice una palabra de esto. Dejé de respirar por completo. Mi visión se volvió borrosa, manchas oscuras y difusas bailaban furiosamente en los límites de mi vista. Mis rodillas se debilitaron por completo, y tuve que presionar las palmas de mis manos con fuerza contra la pared del pasillo para evitar que mi cuerpo se desplomara en el suelo. Mi hermano, mi esposa, mis padres, todos ellos. Toda la base de mi realidad era una mentira meticulosamente construida. No solo estaban ocultando una aventura. La estaban gestionando activamente. Estaban protegiendo la reputación de Julian y su matrimonio con una mujer adinerada, mientras sacrificaban por completo mi vida, mi matrimonio y mi cordura. Para mis propios padres, mi profundo dolor era solo un inconveniente logístico. Yo no era más que un daño colateral, un peón sacrificable para asegurar que la vida de Julian permaneciera impecable. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, en aquel oscuro pasillo. Se sintió como una eternidad suspendida en agonía absoluta, pero debió ser solo 1 o 2 minutos. Escuché pasos que se acercaban a la puerta de la cocina desde el interior, así que me retiré silenciosa y frenéticamente, adentrándome en el baño de invitados cercano. Cerré la puerta sin hacer ruido, la aseguré con llave y me aferré a los bordes del lavabo de porcelana. Miré mi reflejo en el espejo. Parecía un muerto. Mi piel estaba cenicienta, mis ojos, grandes y hundidos. Abrí el grifo, dejé que el agua corriera helada y me la salpiqué violentamente en la cara. El impulso de salir, de entrar en esa cocina, de voltear la pesada mesa del comedor y gritar hasta que mis cuerdas vocales se desgarraran, era abrumador. Quería arrastrar a Julian por el cuello. Quería destrozarlo con mis propias manos. Pero una extraña y gélida claridad invadió mi furia ardiente. Gritar no lograría absolutamente nada. Conocía a esta gente. Si los confrontaba ahora, me harían luz de gas inmediatamente. Me llamarían loco, dirían que malinterpreté la conversación, dirían que estaba actuando por celos porque Julian iba a tener un bebé. O peor aún, se unirían, cerrarían filas, y me convertirían en el villano por arruinar la noche especial de celebración de Penélope. Sería pintado como el hermano menor inestable y celoso.
Si quería justicia, no podía simplemente hacer una rabieta emocional. Necesitaba ser quirúrgico. Necesitaba reducir a cenizas todo su reino, sin dejar lugar a la negación. Me sequé la cara con una toalla de mano, di una profunda y temblorosa bocanada, me puse una sonrisa muerta y convincente en los labios, y volví a la sala. Me acerqué al sofá, me senté justo al lado de la mujer que activamente se acostaba con mi hermano, miré al otro lado de la habitación a la madre y al padre que habían vendido mi alma por completo, y desempeñé mi papel. Pensé que lo peor de mi vida había sido escuchar la verdad en aquella cocina. Pensé que nada podía doler más que esas palabras. Estaba tan increíblemente equivocado. Lo peor fue darme cuenta de que tenía que pasar las siguientes varias semanas fingiendo que no sabía nada. Para entender verdaderamente por qué esta traición específica me caló tan hondo, y por qué mis padres estaban tan dispuestos a echarme a los lobos, tienes que entender la dinámica tóxica de la historia de mi familia. Nunca fui el favorito. Al crecer, Julian era el sol ardiente, y yo era solo una roca fría flotando sin rumbo en su órbita. El favoritismo no era sutil. Era un redoble de tambores ruidoso y constante en nuestro hogar. Si Julian sacaba una B en un examen de matemáticas de la escuela secundaria, mis padres lo celebraban como un triunfo monumental de su arduo trabajo y dedicación. Si yo sacaba una A, era algo totalmente esperado, apenas reconocido y rápidamente olvidado. Cuando Julian jugaba béisbol universitario, mis padres asistían a todos los partidos, compraban el mejor equipo y organizaban cenas para el equipo. Cuando me uní al equipo de debate y llegué a las finales estatales, se perdieron la ronda del campeonato porque Julian tenía un resfriado leve y necesitaba que mi madre le hiciera sopa. Pero la injusticia más flagrante ocurrió cuando llegó el momento de la universidad. Durante 18 años, mis padres me habían hablado del fondo universitario familiar. Pero durante mi último año de secundaria, cuando me senté a la mesa de la cocina con cartas de aceptación de 3 universidades increíbles, mi padre se aclaró la garganta y asestó el golpe. Habían vaciado una parte masiva del fondo colectivo para enviar a Julian a una universidad privada ridículamente cara y prestigiosa en la costa este. Su razonamiento: Julian necesitaba establecer contactos con las personas adecuadas. Julian tenía el carisma para triunfar en la alta sociedad. Cuando pregunté cómo se suponía que iba a pagar mi matrícula, mi madre simplemente me palmeó la mano y me dijo que los fondos eran escasos. Sugirió que investigara la universidad comunitaria o que solicitara préstamos estudiantiles agresivos. Julian pasó sus 4 años de fiesta, viajando por Europa a costa de mis padres, y apenas se graduó con un título mediocre en comunicaciones. Yo, por otro lado, trabajé en 2 empleos agotadores, uno en una ferretería y otro sirviendo mesas, para pagarme una universidad estatal local. Nunca me quejé. Simplemente internalicé el duro hecho de que tenía que ganarme mi lugar en el mundo a base de sudor y agotamiento, mientras a Julian simplemente se le entregaban las llaves del reino. Incluso los miembros de nuestra familia extendida cayeron en esta dinámica tóxica y desigual. Recuerdo claramente una barbacoa familiar que organizamos unas semanas antes del baby shower. Justo antes de que me enterara de la aventura, mi tía Agatha, la hermana mayor de mi madre, me acorraló junto a la parrilla mientras yo estaba volteando hamburguesas. La tía Agatha es una de esas mujeres suburbanas clásicas que envuelve insultos viciosos en tonos dulces y melódicos. Se quedó allí sorbiendo su té helado, sus ojos escudriñando el camino de entrada. Miró mi sedán práctico de 10 años, estacionado cerca del garaje, y luego desvió lentamente su mirada hacia el nuevo SUV de lujo de Julian, hecho a medida, aparcado en el mejor lugar. Harrison, suspiró, extendiendo una mano cuidada para palmear mi brazo. Siempre trabajas increíblemente duro. Dios te bendiga. Es simplemente maravilloso cómo Julian se ha establecido con Penélope, ¿no es así? Su familia tiene una propiedad tan hermosa en los Hamptons. Son prácticamente la realeza en este pueblo. No te preocupes, cariño. Estoy segura de que tú y Clara resolverán sus pequeños problemas financieros con el tiempo. Solo sigan ahorrando esos centavos. Apreté la espátula de metal con tanta fuerza que los bordes se me clavaron en la palma. Solo sonreí, con una expresión tensa y forzada, y volteé una hamburguesa. Siempre fue así. Julian era el estándar máximo de éxito y yo era la historia de advertencia de la mediocridad. Pero siempre había pensado, neciamente, que al menos mis padres me querían a su manera imperfecta.
Más importante aún, pensé que Clara me quería. Pensé que ella veía mi valía. El viaje a casa desde la casa de mis padres esa noche de viernes, la noche en que descubrí la aventura en la cocina, fue un ejercicio de pura tortura psicológica. Clara se sentó en el asiento del pasajero, tarareando suavemente una canción pop en la radio. La calefacción estaba encendida, y el olor de su caro perfume, una fragancia personalizada que había ahorrado durante 3 meses para comprarle para nuestro 5º aniversario, llenaba el pequeño habitáculo del coche. De repente, ese olor familiar y reconfortante me hizo querer detenerme y vomitar violentamente a un lado de la autopista. ¿Te lo pasaste bien?, preguntó casualmente, sin siquiera levantar la vista mientras navegaba por sus redes sociales en el teléfono. Sí, respondí, manteniendo mis ojos fijos estrictamente en la oscura carretera que tenía delante. Apreté el volante de cuero con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos como la tiza bajo la luz del salpicadero. Grandes noticias sobre el bebé. Julian debe estar emocionado. Ella sonrió, una sonrisa suave, empalagosa, que le llegaba a los ojos. Lo sé. Julian y Penélope van a ser unos padres increíbles. Tu madre está tan emocionada que apenas puede contenerse. Una bendición para la familia. Me costó cada gramo de autocontrol, cada fragmento de racionalidad que poseía, no pisar el freno en medio de la interestatal y echarla del coche allí mismo, en el frío glacial. Estaba hablando del hombre con el que se acostaba. Estaba hablando del hombre cuyo hijo probablemente esperaba llevar ella misma. La absoluta falta de culpa, la impecable habilidad sociopática para mentirme directamente a la cara sin inmutarse, me aterrorizó. Me di cuenta en ese momento de que estaba casado con una completa extraña, una depredadora con la piel de mi esposa. Durante los siguientes días, viví en un estado constante de hipervigilancia. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Observé cada uno de sus movimientos con precisión clínica. Noté cómo protegía su teléfono, llevándolo consigo al baño, colocándolo boca abajo en el mostrador. Noté los cambios sutiles e insidiosos en su horario, las repentinas reuniones tardías que nunca antes habían existido, la forma en que se encogía ligeramente cuando entraba inesperadamente en una habitación. Estaba reuniendo mis fuerzas, tratando de formular mi estrategia, cuando el universo decidió poner a prueba mi cordura una vez más. Mi teléfono sonó un martes por la tarde mientras estaba sentado en el escritorio de mi oficina. El identificador de llamadas mostró el nombre de mi madre. Lo dejé sonar 3 veces, preparándome antes de contestar. Harrison, cariño, gorjeó ruidosamente en el auricular. La falsa y exagerada alegría en su voz me puso la piel de gallina. Escucha, cariño, tengo un enorme favor que pedirte. ¿Qué es, mamá? Mantuve mi tono plano, desprovisto de cualquier emoción. Bueno, la rica familia de Penélope se encarga del gran baby shower formal en su club de campo, pero quiero que nuestra parte de la familia también haga algo especial, un segundo baby shower, una reunión más íntima solo para nuestros amigos y familiares cercanos. Y pensaba que, ya que eres el hermano de Julian, su propia sangre, sería absolutamente hermoso si tú y Clara lo organizaran en vuestra casa. Mostraría una unidad familiar tan increíble a todos. Me senté en mi escritorio, mirando fijamente la pared beige del cubículo frente a mí. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Quería que organizara una fiesta. Quería que abriera mi casa para celebrar al hijo del hombre que estaba destruyendo activamente mi matrimonio. Quería que pagara el catering, decorara mi salón, y me quedara allí sonriendo como un sirviente obediente mientras todos jugaban a ser la familia feliz y perfecta. La pura y descarada audacia. La crueldad monumental de esta mujer era asombrosa. Mamá, no sé si tenemos el espacio o el presupuesto para eso ahora mismo, dije, manteniendo cuidadosamente mi voz nivelada. La hipoteca es bastante alta este mes. Oh, Harrison, por favor, no seas difícil, espetó, el dulce tono maternal desvaneciéndose al instante, reemplazado por su verdadera naturaleza exigente. Es por tu hermano. ¿Sabes lo importante que es esto para su imagen? Simplemente pon los gastos en una tarjeta de crédito. Tú y Clara tienen que dar un paso al frente y mostrar su apoyo. Julian lo haría por ti en un abrir y cerrar de ojos. Cerré los ojos. Una fría y oscura realización se instaló profundamente en el centro de mi pecho.
Realmente pensaban que era un tonto. Realmente creían que era un perrito sumiso y patético que simplemente traería cualquier hueso que le arrojaran, sin importar lo podrido que estuviera. Está bien, mamá, dije suavemente. Una calma escalofriante me invadió. Tienes toda la razón. Lo organizaré. Me aseguraré de que sea una fiesta que nadie en esta familia olvide jamás. Oh, maravilloso, exclamó ella radiante a través del altavoz. Sabía que harías lo correcto. Clara estará encantada de ayudarte a planificarlo. Colgué el teléfono y lo puse suavemente sobre mi escritorio. Ya no me sentía triste. El dolor paralizante del viernes por la noche había desaparecido por completo, quemado por completo, reemplazado por una rabia afilada como una navaja y helada. Querían un espectáculo. Querían un espectáculo de unidad familiar para exhibir ante sus amigos adinerados. Les iba a dar una obra maestra de destrucción. La transformación de un esposo afligido a un investigador frío y calculador ocurrió de la noche a la mañana. Esa noche, esperé en nuestra cama, completamente inmóvil durante 3 horas, hasta que la respiración de Clara se profundizó en el ritmo pesado del sueño profundo. Me deslicé por debajo del edredón, con cuidado de no mover los resortes del colchón, y silenciosamente tomé su teléfono de la mesita de noche. Ella había cambiado su código de acceso recientemente, justo después de su conversación con mi madre, pero no era tan lista como creía. La había visto escribirlo con el rabillo del ojo unos días antes mientras preparaba café. El código de acceso era el cumpleaños de Julian. La pura falta de respeto, el absoluto asco que sentí al escribir esos 6 números en la pantalla, casi hicieron que mis manos temblaran lo suficiente como para soltar el dispositivo. Fui directamente a su aplicación de mensajes de texto. Estaba limpia. Nada más que conversaciones mundanas y aburridas con su hermana Nora, y un chat grupal con sus amigos de la universidad quejándose del trabajo. Revisé sus mensajes directos de redes sociales, su correo electrónico, su WhatsApp. Nada fuera de lo común. Había seguido las instrucciones de mi madre a la perfección. Había limpiado el dispositivo de cualquier evidencia inmediata. Pero las personas que no son expertas en tecnología siempre dejan una enorme huella digital. Creen que deslizar a la izquierda y presionar borrar hace que las cosas desaparezcan para siempre. No tienen idea de cómo funcionan realmente los servidores en la nube y los datos de caché. A la mañana siguiente, llamé a mi oficina diciendo que estaba enfermo y conduje directamente a ver a Félix. Félix es un tipo con el que trabajo en el departamento de TI corporativa. Es inteligente, profundamente cínico, con muchos tatuajes y ferozmente leal. Habíamos forjado una amistad a lo largo de los años por lidiar con el terrible café de la oficina y un odio mutuo por la burocracia corporativa incompetente. Entré en su apartamento en el sótano, tenuemente iluminado, coloqué el viejo y muy respaldado portátil de Clara en su desordenada mesa de comedor, y le conté toda la historia sin omitir un solo detalle. Félix no me ofreció ninguna lástima vacía. No me dijo que todo iba a estar bien. Simplemente me miró, se crujió los nudillos, abrió su enorme caja de herramientas de software de recuperación y se puso a trabajar. Me senté en su sofá gastado, mirando el techo mientras los ventiladores de su potente ordenador zumbaban ruidosamente. Le tomó 4 horas agotadoras eludir las encriptaciones, excavar a través de las copias de seguridad sincronizadas en la nube, y recuperar los archivos de caché eliminados permanentemente de sus aplicaciones de mensajería. Cuando finalmente pulsó la tecla Enter y las carpetas recuperadas comenzaron a aparecer en el gran monitor, el silencio en el sótano era ensordecedor. Había cientos de fotos, no solo selfies inocentes, sino pruebas innegables y catastróficas, fotos tomadas en habitaciones de hoteles de lujo, fotos tomadas en el asiento del pasajero del coche de lujo de Julian. Incluso había una foto tomada en la habitación de invitados de la casa de mis padres durante una visita de acción de gracias de hace 2 años. Lo que significaba que esta aventura había estado ocurriendo mucho más tiempo de lo que había pensado originalmente. Ver la prueba visual, ver la lujuria absoluta en sus ojos, la forma en que ella lo miraba, la forma en que se tocaban, fue un golpe físico en el pecho. Se sintió como si alguien me hubiera golpeado las costillas con un bate de béisbol. Tuve que apartar la vista, aferrándome al borde de la mesa para mantenerme firme. Pero las fotos no fueron la peor parte de la extracción. Lo peor fue leer los mensajes de texto.
Félix silenciosamente mostró un registro de chat recuperado entre Clara y mi madre, Beatrice. Me incliné, leyendo las palabras que brillaban en la pantalla, y mi sangre se convirtió en hielo absoluto. Clara, estoy enloqueciendo. Julian dice que tenemos que dejar de vernos por completo. ¿Y si Harrison se entera? ¿Y si Penélope revisa su teléfono? Beatrice, cálmate, Clara. Deja de ser histérica. Harrison está completamente ajeno. Va al trabajo. Paga las facturas. Llega a casa cansado. No hace preguntas. Solo borra tus mensajes inmediatamente. Clara, pero amo a Julian. No es justo. No quiero seguir fingiendo. Beatrice, lo sé, cariño. Ustedes dos tienen una conexión muy especial. Siempre lo he visto. Pero Julian tiene un deber serio con Penélope en este momento. La herencia de su familia y el fideicomiso inmobiliario son vitales para su estabilidad futura. Solo sé paciente y haz de buena esposa, de apoyo, para Harrison. Gestionaremos esta situación. No arruines esto. Mi propia madre, mi verdadera sangre, llamó a la aventura adúltera de mi esposa con mi hermano una conexión especial. Ella estaba activamente aconsejando a Clara sobre cómo engañarme, manipulando la situación para proteger el acceso de Julian a la enorme herencia familiar de su esposa. Yo no era más que una distracción conveniente, un patético esposo sustituto cuyo único propósito era mantener a Clara ocupada y alojada, mientras Julian aseguraba su fortuna con otra mujer. Le pedí a Félix que imprimiera todo. Cada foto, cada vil registro de texto, cada marca de tiempo digital que probaba sus ubicaciones. Fuimos a una tienda de suministros de oficina y compramos 3 archivadores gruesos y resistentes. Los llenamos con pruebas innegables, legalmente sólidas y catastróficas. Pensé que había descubierto lo más bajo de la traición, pero los golpes seguían llegando. 2 días después de la extracción de ti, mi supuestamente mejor amigo, Simon, vino a mi casa sin previo aviso. Clara estaba fuera haciendo recados, recogiendo arreglos florales para el baby shower. Simon se detuvo en mi entrada, trayendo un paquete de 6 cervezas artesanales y una energía nerviosa y errática que instantáneamente puso mis sentidos en alerta máxima. Simon y yo nos conocíamos desde nuestro primer año de universidad. Él fue el hombre que estuvo a mi lado en el altar como padrino en mi boda. Salimos al porche trasero, nos sentamos en las sillas del patio, abriendo las cervezas frías. Entonces, hombre, has estado un poco distante últimamente, dijo Simon, quitando agresivamente la etiqueta de papel de su botella de cristal. ¿Todo bien contigo y Clara? ¿Te está estresando la preparación de la fiesta? Lo miré. Realmente lo miré. Sus ojos se movían por el jardín. No pudo sostener mi mirada por más de un segundo. Seguía mirando el césped, cambiando su peso incómodamente en la silla. Estamos perfectamente bien, dije lentamente, dando un sorbo. ¿Por qué preguntas? Se encogió de hombros torpemente, dando un trago largo y desesperado a su cerveza. No sé. Solo, sabes, el matrimonio es difícil, hombre. A veces la gente comete errores. A veces pasan cosas y solo tienes que dejar pasar las pequeñeces y concentrarte en el panorama general, ¿verdad? El perdón es clave para una vida larga. Los pelos de mi nuca se erizaron. Pequeñeces, perdón. Simon no era un filósofo. Era un tipo que hablaba exclusivamente de fútbol americano, de fantasía y motores de coches. No hablaba con metáforas a menos que estuviera ocultando algo enorme. Entonces mis ojos se dirigieron hacia la entrada. Simon había llegado en una flamante camioneta de gran tamaño, totalmente equipada. Simon, que se había quejado amargamente de tener deudas de tarjetas de crédito al máximo y de no poder pagar su alquiler hace solo un mes. Simon, que tenía un trabajo mediocre de ventas de nivel medio con comisiones terribles. ¿Cómo va la nueva camioneta? Pregunté casualmente, manteniendo mi tono increíblemente ligero. Debió costarte un buen dinero. Oh, sí. Es genial, balbuceó, un profundo rubor rojo subiendo rápidamente por su cuello. Conseguí una muy buena oferta en un alquiler. Ya sabes cómo es. Solo ahorré un poco.
Sabía exactamente cómo era. Julian, Julian siempre había arrojado enormes cantidades de dinero a sus problemas. Si Simon los hubiera pillado accidentalmente, o si Julian necesitaba a alguien que le ayudara a encubrir sus huellas cuando Clara necesitaba una coartada, Julian simplemente lo sobornaría sin pensarlo dos veces. Metí la mano casualmente en mi bolsillo, pulsando sutilmente el botón de grabar de la aplicación de notas de voz de mi smartphone, y lo coloqué boca abajo en la mesa de madera entre nosotros. Simon, dije, inclinándome hacia adelante, bajando la voz hasta que apenas fue un susurro sobre el viento. Lo sé todo sobre Julian y Clara. Simon se congeló por completo. Su rostro se puso completamente pálido, toda la sangre escurriéndose de sus mejillas. La botella de cerveza en su mano tembló tan violentamente que el cristal tintineó contra su anillo. Tío, yo. Yo no. Harrison, escúchame, balbuceó, con un pánico crudo instalándose en sus ojos. ¿Cuánto te pagó, Simon? Pregunté, mi voz mortalmente tranquila, desprovista de cualquier ira. No estoy enojado. Solo quiero saber la cantidad exacta de dólares que valía mi vida para mi mejor amigo. Simon se quebró. La presión era demasiada. Puso la cabeza pesadamente entre sus manos, mirando las tablas del suelo del porche. 50.000, susurró, su voz quebrándose. Los pilló saliendo de un hotel boutique en el centro hace unos meses. Julian entró en pánico. Transfirió los 50.000 dólares a la cuenta bancaria de Simon a la mañana siguiente y le dijo que era una inversión anticipada en una idea de startup falsa que Simon había presentado años atrás. 50.000 dólares. Ese era el precio de mercado de mi dignidad. Me recosté y lo dejé hablar. Lo dejé balbucear sus patéticas y llorosas disculpas, explicando lo desesperadamente que necesitaba el dinero para evitar la bancarrota, como pensó que era solo una aventura de una noche, como no quería ser el quien arruinara mi matrimonio y me rompiera el corazón. Me senté allí en silencio, dejando que el teléfono grabara cada una de las agonizantes palabras de su cobarde confesión. Cuando finalmente se quedó sin aliento, me levanté, tomé mi teléfono, detuve la grabación y lo miré. Fuera de mi propiedad, dije fríamente. Si alguna vez vuelvo a ver tu cara, también te arruinaré. Prácticamente corrió a su camioneta. Tenía las fotos impresas. Tenía los viles mensajes de texto de mi madre. Tenía la confesión completamente grabada de Simon. La tormenta ahora estaba completamente desatada, girando con energía oscura y violenta. Todo lo que tenía que hacer ahora era construir el escenario, reunir a la audiencia y esperar el momento perfecto para desatar el infierno absoluto. Las 2 semanas previas al baby shower fueron los días más surrealistas y agotadores de toda mi vida. Estaba viviendo en una realidad profundamente esquizofrénica y dividida. En casa, desempeñé el papel del esposo comprensivo y ajeno a la perfección. Ayudé a Clara a elegir servilletas caras de color azul pastel. Encargué un catering de primera calidad de un restaurante de lujo, poniendo deliberadamente la enorme factura en una tarjeta de crédito nueva, exclusivamente a su nombre. Deuda que yo sabía perfectamente que ella absorbería por completo en el inminente acuerdo de divorcio. Le sonreí al otro lado del mostrador de la cocina, le besé la mejilla antes de ir al trabajo, y actué como un hombre profundamente enamorado. Esto me pasó factura físicamente. Mi estómago estaba constantemente revuelto y perdí 10 libras porque apenas podía obligarme a tragar comida mientras estaba sentado frente a un monstruo. Pero a puertas cerradas, lejos de sus ojos indiscretos, yo era un estratega preparándose para una guerra de tierra quemada. Conduje hasta una imprenta comercial de alta gama, a 2 pueblos de distancia, para asegurarme de que nadie me reconociera. Pagué precios altos para que las fotos más incriminatorias e innegables se imprimieran en papel grande, brillante y de alta resolución. Compré una lujosa caja de regalo forrada de terciopelo, hecha a medida, del tipo que usarías para presentar joyas o relojes extremadamente caros. Empaqué meticulosamente las fotos brillantes en el interior, intercalándolas entre copias impresas de los horribles intercambios de mensajes de texto entre Clara y mi madre. Até todo el paquete con una hermosa y cara cinta de seda. Parecía inocente. Parecía un tesoro. Sin embargo, antes de poder reducir mi vida actual a cenizas, necesitaba asegurar mi futuro. No podía alejarme de esta explosión sin nada, programé una reunión privada,
extraoficial, con Winston, el CEO de mi empresa. Winston es un hombre de negocios de la vieja escuela, duro, profundamente pragmático, que respeta la eficiencia despiadada y los resultados por encima de todo. Durante el último año, mientras Julian estaba de fiesta y destruía mi matrimonio, yo había liderado un proyecto masivo de reestructuración corporativa que le ahorró a nuestra firma millones en costos operativos. Entré en la amplia oficina de cristal de Winston, en el piso superior, y presenté una propuesta audaz. No mencioné ni una sola palabra sobre mi vida personal o el inminente escándalo. Simplemente le dije que estaba buscando un cambio masivo de aires y que quería hacerme cargo de la nueva sucursal que la empresa estaba abriendo en un estado diferente, al otro lado del país. Winston revisó mi expediente de rendimiento, entrelazó sus dedos y asintió lentamente. Harrison, eres uno de los chicos más inteligentes y dedicados que tengo en la empresa. Originalmente iba a ofrecer este proyecto de expansión a un vicepresidente senior, pero tú tienes el hambre. Nos salvaste en esa última fusión. Lo quieres, es tuyo. Un aumento masivo de salario, un paquete completo de reubicación ejecutiva y autonomía total sobre la nueva oficina. Le estreché la mano firmemente, salí de esa oficina corporativa con una nueva vida asegurada, e inmediatamente conduje hasta un abogado de derecho familiar de alto perfil. Me senté en una silla de cuero e inicié el papeleo para un divorcio despiadado e intransigente. Blindamos mis finanzas, asegurándonos de que Clara no pudiera tocar un céntimo de mis ahorros o del nuevo salario que estaba a punto de recibir. Redactamos los papeles de división de bienes, apuntando específicamente a la equidad en los bienes raíces que poseíamos. Estaba construyendo activamente una fortaleza a mi alrededor antes de lanzar la bomba definitiva sobre mi familia. Solo hubo un pequeño y tenso contratiempo durante mi semana de preparación. Nora, la hermana menor de Clara, se pasó por nuestra casa sin previo aviso unos días antes de la fiesta para dejar unos enormes arreglos de globos. Nora siempre fue callada, muy observadora, y a diferencia de Clara, realmente poseía una conciencia. Mientras Clara estaba en un salón de belleza arreglándose las uñas para el gran día, Nora estaba en mi cocina observándome organizar sillas plegables en el patio trasero. Harrison, dijo suavemente, sus manos apretando nerviosamente la correa de su bolso. ¿Estás bien? Pareces muy diferente últimamente. Pareces agotado. Dejé de mover sillas y la miré. Pude ver la pesada culpa nadando en sus ojos. Ella lo sabía. Tal vez no conocía la extensión gráfica completa de la aventura o la profundidad de la implicación de mis padres, pero sabía absolutamente que su hermana era infiel. Pero era demasiado cobarde para enfrentarse a Clara y decirme la verdad. Estoy perfectamente bien, Nora, sonreí. Fue una expresión fría, vacía, aterradora, que la hizo retroceder físicamente un paso. Solo estoy realmente deseando darle a Julian su regalo especial. Va a cambiar absolutamente todo. Va a ser memorable. Tragó saliva con dificultad, su rostro se descompuso, y salió corriendo por la puerta principal sin decir adiós. Entonces llegó finalmente el fatídico sábado. El día del baby shower. Mi patio trasero suburbano se había transformado en un país de las maravillas empalagoso, dulce y caro, de azul pastel y blanco nítido. Se había instalado una carpa de eventos masiva y elegante. Una línea de buffet con catering que olía a carnes asadas y salsas ricas, y un imponente pastel de diseño de 3 pisos sentado sobre un pedestal. Lentamente, los invitados comenzaron a llegar. 60 personas llenaron el patio. Familiares lejanos, viejos vecinos, amigos de la universidad, y los invitados VIP más importantes de todos, Penélope y sus adinerados y muy influyentes padres, Gregory y Silvia. Gregory es un hombre que inspira respeto instantáneo. Viste trajes hechos a medida en una tarde casual de sábado y lleva el aura de un hombre que destruye a la gente en salas de juntas antes del almuerzo. Espera la perfección y no tolera absolutamente la vergüenza pública. Me estrechó la mano con firmeza, agradeciéndome profundamente por ser un anfitrión tan amable para su hija. Julian llegó 20 minutos tarde, luciendo como un rey triunfante celebrando una audiencia. Llevaba una camisa de lino de diseñador, las mangas perfectamente remangadas, su brazo envuelto protectora y afectuosamente alrededor del vientre de Penélope. Mis padres los seguían de cerca, radiantes de orgullo.
Mi padre palmoteó agresivamente a Julian en el hombro, riendo ruidosamente, mientras mi madre inmediatamente comenzó a pasearlos por el jardín, presentándolos a los invitados como si fueran de la realeza. Clara desempeñó el papel de la anfitriona perfecta y cariñosa a la perfección. Besó a Julian cálidamente en la mejilla, abrazó a Penélope con fuerza, y representó el papel de la tía emocionada y solidaria, riendo y dirigiendo al personal de catering. Me quedé en silencio junto a la estación de bebidas, sirviéndome un vaso de té helado, observando cómo se desarrollaba ante mis ojos toda la grotesca obra teatral. Mi madre se acercó a mí, extendiendo la mano para arreglar el cuello de mi camisa con una sonrisa condescendiente. «Hiciste un muy buen trabajo hoy, Harrison», dijo con suavidad. «Las decoraciones son preciosas. Sabía que podrías lograrlo si te esforzabas». Julian está muy complacido con el esfuerzo. Miré a la mujer que había ayudado a orquestar la destrucción total de mi vida. La mujer que me veía como nada más que un idiota útil. Sonreí, dejando que la frialdad llegara a mis ojos. «Solo espera a que abra su regalo, mamá», dije suavemente, dando un sorbo a mi bebida. Le puse mucho corazón. «Es exactamente lo que se merece». Me acarició la mejilla afectuosamente y se alejó para unirse a sus amigos adinerados, completamente ajena al verdugo que estaba justo en medio de su precioso patio trasero. La fiesta bullía con risas fuertes y música acústica ligera sonando por los altavoces. Todos comían, bebían y celebraban al chico de oro. Miré mi reloj. Era el momento. Entré tranquilamente en la casa, fui a mi oficina, saqué la pesada caja de terciopelo de mi caja fuerte cerrada, y la llevé de nuevo bajo la brillante luz del sol. Caminé con determinación hacia el micrófono instalado cerca de la enorme pila de regalos. Me quedé allí un momento, observando el mar de caras sonrientes. Toqué el micrófono 2 veces. La retroalimentación aguda y estridente resonó ruidosamente a través de los altavoces exteriores. 60 cabezas se giraron simultáneamente para mirarme. El murmullo cesó al instante. La música acústica se detuvo. El patio quedó en un silencio muerto y aterrador. Apreté la caja de terciopelo en mi mano izquierda. La tormenta finalmente había llegado. Estaba parado en el borde absoluto del césped perfectamente cuidado. El frío metal del micrófono apretado firmemente en mi mano izquierda. En mi mano derecha, equilibraba la pesada caja de regalo forrada de terciopelo que contenía la destrucción absoluta de mi familia. El patio trasero era un espectáculo expansivo de exceso suburbano y falsa perfección. Mis padres no habían escatimado absolutamente en gastos para transformar mi propiedad en un mar de cintas azul pastel, arreglos florales blancos importados de la floristería más cara del centro, y el tipo de risa forzada y adinerada que siempre me erizaba el vello de la nuca. Había 60 personas mirándome en ese momento. El guitarrista acústico a quien mi madre había contratado por una tarifa horaria exorbitante, solo para proporcionar un ambiente de fondo, había detenido su rasgueo a mitad de canción. El suave tintineo de las caras copas de champán contra el cristal importado se desvaneció lentamente en un silencio aterrador y absoluto. Me tomé un momento para examinar realmente a la multitud. Quería recordar cada rostro antes de que la bomba explotara. A mi izquierda, mi hermano mayor Julian estaba parado, pareciendo la imagen absoluta del éxito de la clase alta y del privilegio intocable. Tenía el brazo apoyado casual y afectuosamente sobre los hombros de su esposa embarazada, Penélope. Vestía una camisa de lino hecha a medida que probablemente costaba más que mi primer coche, capturando la fresca brisa de la tarde a la perfección. Mis padres, Teodore y Beatrice, estaban de pie a solo unos pocos pies de distancia de ellos. Prácticamente vibraban de intenso orgullo, celebrando una corte entre sus amigos ricos del club de campo, actuando como si hubieran asegurado por sí solos el futuro de la raza humana al orquestar esta unión. Y luego estaba Clara, mi esposa, la mujer a la que le había prometido mi vida. Estaba parada cerca del imponente pastel de diseño de 3 pisos, sosteniendo un cuchillo de pastel decorativo de plata. Me lanzó una sonrisa brillante, alentadora, perfecta de postal. Era exactamente la misma sonrisa que me daba cada mañana antes de irme a mi agotadora semana laboral de 60 horas. Era una sonrisa que enmascaraba por completo y sin fallas la horrible realidad de que había estado pasando sus tardes acostándose activamente en la cama de mi hermano.
Tomé una respiración lenta, increíblemente profunda, dejando que el aire fresco del otoño llenara mis pulmones por completo. Dejé que el pesado silencio flotara en el aire por un momento más de lo que era socialmente cómodo. Quería que cada persona en ese patio sintiera el pesado y opresivo peso de este momento antes de aplastarlos con él. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, comencé, mi voz resonando clara y firmemente a través del sistema de altavoces exteriores de alta gama. Mantuve mi tono perfectamente cálido, perfectamente modulado, desempeñando el papel obediente exacto que todos esperaban de mí. La familia es lo más importante del mundo. Construimos nuestras vidas enteras alrededor de las personas en las que confiamos profundamente, las personas con las que compartimos nuestros hogares, y las personas que creemos que siempre nos apoyarán incondicionalmente. Hoy, estamos aquí para celebrar la expansión masiva de nuestra familia. Julian y Penélope, ¿qué viaje tan increíble e impredecible ha sido para ustedes dos? Vi a mi madre, Beatrice, secarse el rabillo del ojo con una servilleta de tela blanca e impecable. Ella realmente pensó que estaba dando un discurso emotivo y sincero. Ella realmente creyó que había manejado con éxito toda la situación, manteniéndome completamente en la oscuridad mientras aseguraba el acceso de Julian a la enorme herencia familiar de Penélope. La pura arrogancia de su complacencia, la absoluta falta de cualquier brújula moral, avivó el fuego oscuro y furioso que ardía en el centro de mi pecho. Julian, continué, girando ligeramente mi cuerpo para mirar directamente a mi hermano mayor. Al crecer, siempre fuiste el estándar absoluto en nuestro hogar. Eras el chico de oro. Todo te llegaba tan increíblemente fácil. Las buenas notas, los coches de lujo, la prestigiosa universidad privada pagada íntegramente por el fondo universitario familiar, mientras yo trabajaba en 2 empleos agotadores solo para sobrevivir. Siempre tomaste exactamente lo que querías de este mundo. Y nuestros padres siempre se aseguraron de que nunca tuvieras que enfrentar una sola consecuencia por tus acciones. Siempre tuviste una enorme red de seguridad esperando para atraparte. Un ligero murmullo incómodo se extendió rápidamente entre la adinerada multitud. El padre de Penélope, Gregory, un hombre que construyó un masivo imperio inmobiliario comercial de la nada, entrecerró sus ojos afilados y calculadores. Poseía los instintos depredadores de un tiburón, y claramente podía sentir un cambio repentino y violento en el tono de la tarde. Pero Julian solo se rió ruidosamente, asumiendo que estaba haciendo una broma autocrítica para alabar su abrumador éxito. Siempre había prosperado con mi percibida inferioridad. Se alimentaba de ello como si fuera oxígeno. Pero dar el paso a la paternidad, dije, levantando ligeramente la pesada caja de terciopelo para que la brillante luz del sol reflejara la cinta de seda plateada, requiere un tipo de responsabilidad completamente diferente. Requiere honestidad absoluta. Requiere una integridad inquebrantable. Requiere que un hombre mire a su familia y honre verdaderamente los votos que hizo ante Dios y la ley. Así que pasé las últimas semanas preparando un regalo muy especial y único. Algo que verdaderamente encapsula el vínculo que compartes con las personas más cercanas a ti. Julian, Penélope, ¿podríais venir aquí al frente un momento? Julian sonrió, su sonrisa ganadora de $1 millón, exactamente la misma que había encantado tanto a profesores universitarios como a inversores adinerados. Besó a Penélope suavemente en la mejilla y la guió con cuidado hacia el frente de la multitud donde yo estaba. El público aplaudió cortésmente. Clara también aplaudía, sus ojos brillando con falsa adoración, creyendo plenamente que yo había comprado algún costoso gadget tecnológico para la habitación del bebé. Le entregué la pesada caja de terciopelo directamente a Julian. La caja se sentía densa, cargada con el peso de una verdad innegable y catastrófica. Ábrela, dije suavemente, mi voz bajando una octava, apenas captada por el micrófono. Quiero que veas exactamente lo que has construido a espaldas de todos. Julian se rió entre dientes de nuevo, girándose ligeramente para complacer a la ansiosa multitud. Harrison, hombre, realmente no tenías que esforzarte tanto. Pensé que habías dicho que tu salario estaba un poco apretado este mes con los pagos de la hipoteca. Lanzó un guiño condescendiente y arrogante a algunos de sus viejos amigos de la fraternidad que estaban de pie cerca de la cara mesa del buffet. Considéralo una inversión muy necesaria en tu futuro, respondí, mi rostro completamente inexpresivo, mis ojos fijos intensamente en los suyos. Julian tomó un extremo de la cinta plateada y tiró. Se desprendió suavemente,
cayendo sobre el césped recién cortado. Colocó sus manos en la pesada tapa de la caja de terciopelo y la abrió. Penélope se inclinó de cerca, con una genuina sonrisa de feliz anticipación en su rostro, esperando ver un reloj de platino grabado a medida o quizás un juego de sonajeros de plata antiguos transmitidos por generaciones. En cambio, Julian miró el interior de terciopelo de la caja, y el mundo entero pareció dejar de girar sobre su eje. Observé el milisegundo microscópico exacto en que su cerebro procesó completamente lo que estaba viendo. La arrogante sonrisa triunfante en su rostro no solo se desvaneció. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos aterrorizados. Toda la sangre se drenó instantánea y violentamente de su rostro, dejándolo como un fantasma pálido y enfermizo. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que la pesada caja se sacudió, el papel brillante en el interior crujiendo ruidosamente para que lo escucharan las personas de la primera fila. ¿Qué es esto?, preguntó Penélope, frunciendo el ceño con profunda y genuina confusión. Metió su mano cuidada en la caja y sacó la fotografía superior. Era una impresión brillante y masiva de alta resolución de Julian y Clara saliendo de un notorio hotel boutique del centro. Sus brazos estaban fuertemente entrelazados, y Clara lo besaba en el cuello con una pasión gráfica innegable. Penélope se quedó mirando la foto, su respiración se detuvo por completo, sus ojos se abrieron como platos. Julian intentó desesperadamente arrebatarle la caja de las manos, su voz quebrándose en un tono agudo y patético de pánico absoluto. Harrison, para. ¿Qué estás haciendo? Apágalo ahora mismo, Penélope. No mires eso. Devuélvemelo. Oh, creo que absolutamente todo el mundo aquí debería mirarlo, dije directamente al micrófono, mi voz retumbando como un trueno pesado por el aturdido y congelado césped. Con calma metí la mano en el bolsillo y saqué un pequeño mando a distancia negro. Esa misma mañana, bajo el pretexto de configurar una inofensiva presentación de diapositivas de recuerdos de la infancia, mi amigo de ti, Félix, me había ayudado a montar un proyector comercial masivo de alto lumen. Lo habíamos apuntado directamente a la enorme pared blanca en blanco de la carpa del evento, situada justo detrás de mí. Pulsé el botón de encendido. El potente proyector cobró vida con un fuerte zumbido mecánico que rompió el silencio. De repente, una imagen masiva de 10 pies de altura se proyectó contra el lienzo blanco de la carpa para que los 60 invitados adinerados la vieran claramente. Era una captura de pantalla nítida y de alta definición de un intercambio de mensajes de texto. La fuente era increíblemente grande, nítida y completamente innegable. Era el hilo de texto recuperado entre mi esposa, Clara, y mi madre, Beatrice. Las palabras se cernían sobre la fiesta como una sentencia de muerte definitiva. Clara, ¿y si Harrison se entera de lo del hotel? ¿Y si Penélope revisa su teléfono? Beatrice, Harrison está completamente ajeno a todo. Solo haz de buena esposa, de apoyo, para Harrison. Gestionaremos esta situación perfectamente. Julian tiene un deber serio con Penélope en este momento. La herencia de su familia y el fideicomiso inmobiliario son absolutamente vitales para su futuro. No le arruines esto. El jadeo colectivo de la multitud sonó exactamente como si todo el oxígeno hubiera sido succionado violentamente de todo el patio trasero. Mi madre, Beatrice, soltó un horripilante grito ahogado, dejando caer su copa de champán de cristal. Se hizo añicos violentamente contra el patio de piedra, el sonido agudo rompiendo el silencio aturdido y sofocante como un disparo. La trampa había sido activada y las mandíbulas de acero se habían cerrado por completo alrededor de sus gargantas. Un pandemonio total y absoluto estalló instantáneamente en el cuidado césped. Me quedé allí, perfectamente inmóvil, enraizado en el suelo como un viejo roble. Mientras la masiva onda expansiva de la verdad nivelaba a toda mi familia hasta el suelo, Penélope dejó caer la caja de terciopelo como si le estuviera quemando las manos con ácido. Decenas de fotos brillantes de mi esposa y mi hermano se dispersaron salvajemente por el césped verde, detallando explícitamente meses de adulterio, habitaciones de hotel y momentos robados en el coche de lujo de Julian. Penélope soltó un sollozo gutural y agonizante que parecía arrancarle del fondo de su alma. Se aferró protectoramente a su vientre de embarazada y tropezó hacia atrás, sus caros tacones de diseñador hundiéndose profundamente en el barro. Penélope, cariño, por favor, espera. Puedo explicarlo todo, Julian suplicó, dando un paso hacia ella,
sus manos levantadas en un gesto patético y desesperado de rendición. No es lo que parece. Fue un error terrible. No significó absolutamente nada para mí. Ella no significaba nada para mí. No des otro paso hacia mi hija. La voz retumbó con la aterradora autoridad de un general militar ordenando una ejecución pública. Gregory, el padre de Penélope, irrumpió al frente de la multitud, abriéndose paso entre los invitados paralizados y jadeantes. Su rostro era de un púrpura oscuro jaspeado con furia pura y desenfrenada. Empujó a Julian hacia atrás con tanta fuerza física intensa que mi hermano, el chico de oro, tropezó salvajemente y cayó con fuerza sobre el césped, aterrizando justo encima de las fotos brillantes de su propia infidelidad. «Parásito, patético trozo de basura», escupió Gregory, de pie sobre Julian, con sus grandes puños apretados a los costados. «¿Realmente pensaste que podías burlarte de mi familia? ¿Pensaste que podías asegurar tu pequeño fondo fiduciario y mi imperio inmobiliario mientras te acostabas con la esposa de tu propio hermano a nuestras espaldas? Estás muerto en este pueblo. Nunca volverás a trabajar». Clara, que había estado completamente congelada junto a la mesa del pastel, de repente entró en un movimiento frenético y caótico. La aterradora realidad de su vida destruida finalmente la golpeó. Corrió hacia mí, sus ojos muy abiertos con un pánico salvaje y desesperado. Me agarró el brazo, sus uñas cuidadas hundiéndose dolorosamente en mi piel a través de mi chaqueta del traje. «Harrison, Harrison, por favor, escúchame». Fue un solo momento de debilidad. Tu madre me obligó a hacerlo. Ella me manipuló para que continuara, Clara gritó, arrojando completa e instantáneamente a Beatrice bajo el autobús en un intento desesperado y patético de salvarse a sí misma de los escombros radiactivos. Miré a la mujer con la que había compartido un hogar, una cama, y toda mi vida durante 5 largos y miserables años. Busqué en mi corazón cualquier rastro persistente de afecto, cualquier gota de tristeza, cualquier pequeña pizca de arrepentimiento. No sentí absolutamente nada, ni amor, ni odio, solo un vacío profundo y escalofriante, y un deseo profundo y abrumador de liberarme de su tóxica infección. Con calma, metí mi mano libre en el bolsillo interior de mi chaqueta del traje. Saqué un grueso sobre de Manila, fuertemente doblado, apartando sus dedos desesperados de mi brazo y presioné el sobre con fuerza contra su pecho. «¿Qué es esto?», sollozó histéricamente, agarrando el pesado sobre con manos temblorosas. «Esos son tus papeles de divorcio formales», dije. Mi voz se proyectó clara y fríamente por el micrófono para que toda la multitud, incluyendo a su familia y a los amigos ricos de mis padres del club de campo, pudiera escuchar cada sílaba de su destrucción. Fueron redactados por el abogado de derecho familiar más despiadado y agresivo de toda esta ciudad. Notarás al leerlos que, debido a la prueba irrefutable de infidelidad y a la malversación documentada de fondos matrimoniales para tus habitaciones de hotel, me quedo con todo el capital de los bienes inmuebles que poseemos. Me quedo con mi salario completo, mi 401k y mis cuentas de jubilación. Tienes exactamente 2 horas para sacar tus pertenencias de mi casa antes de que llame a la policía local y te haga desalojar formal y públicamente por allanamiento de morada. No me vuelvas a hablar jamás. Me alejé de ella, dejándola sollozando incontrolablemente entre sus manos, aferrándose a los documentos legales que significaban el fin absoluto de su vida cómoda y parasitaria. Miré a la multitud caótica y bulliciosa entre los invitados conmocionados que susurraban, mis ojos fijos en Winston, el CEO de mi empresa. Estaba de pie cerca del patio trasero, sosteniendo un vaso de whisky añejo. No estaba en pánico. No estaba chismorreando con las amas de casa suburbanas. Solo me miró directamente. Un asentimiento lento y profundamente respetuoso formándose en su rostro curtido. En el despiadado mundo corporativo, Winston valoraba a los hombres que podían manejar crisis de alta presión con precisión quirúrgica y sin emociones. Acababa de demostrar que podía desmantelar una red compleja de mentiras sin sudar ni una gota. En ese único y silencioso asentimiento a través del patio, supe que mi ascenso corporativo, mi nuevo y masivo salario ejecutivo y mi paquete de reubicación estaban completamente asegurados. Mi futuro profesional estaba completamente a salvo de los escombros radiactivos de mi vida personal. Mi padre, Theodore, finalmente salió de su estado de shock paralizado. Se acercó a mí, su rostro de un rojo brillante y alarmante con una mezcla tóxica de vergüenza severa y enfado completamente fuera de lugar.
Harrison, apaga ese maldito proyector ahora mismo. Exigió, intentando agresivamente usar la misma voz autoritaria y despectiva que había usado para controlarme toda mi vida. Este es un asunto familiar privado. Nos estás humillando delante de todos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre, a tu hermano? No apagué el proyector. Lo miré fijamente a los ojos y volví a pulsar el botón del mando a distancia, pasando suavemente a la siguiente diapositiva. La pantalla cambió al instante. Era una foto de alta resolución de un recibo de transferencia bancaria. $50.000 transferidos directamente de la cuenta de Julian a Simon, mi supuesto mejor amigo, claramente etiquetados como inversión en startup. Me incliné directamente hacia el micrófono, mi voz bajando a un susurro letal que resonó por todas partes. ¿Asunto familiar privado, papá? ¿A eso llamas conspirar activamente para ocultar una aventura? ¿A eso llamas sobornar a mi mejor amigo para que mantuviera la boca cerrada? Tú y mamá se sentaron en mi mesa del comedor, comieron la comida que pagué con mi salario ganado con tanto esfuerzo, y se rieron en mi cara mientras me trataban como un activo desechable. No solo me fallaron como padres. Demostraron a todos los presentes hoy que su brújula moral está dictada enteramente por quien tiene la cuenta bancaria más grande. Mi madre estaba sollozando incontrolablemente en el patio de piedra. Su imagen cuidadosamente elaborada de perfección de la alta sociedad se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreversibles. Las mujeres adineradas de su club de campo, las mismas personas a las que había intentado impresionar e imitar durante décadas, la miraban con un asco flagrante y sin filtros. La tía Agatha, la miserable mujer que había insultado mi coche y elogiado a Julian semanas antes, ya se estaba acercando rápidamente a la puerta de salida, intentando desesperadamente distanciarse de la radiactiva caída social. Solté el micrófono sobre el césped. Un fuerte y pesado golpe resonó por el patio. Había dicho absolutamente todo lo que necesitaba decir. Di la espalda al caos de gritos y llantos, caminé directamente a través de la multitud de invitados aturdidos que se abrieron para mí como el mar rojo, y me dirigí directamente a la casa. Tenía una vida completamente nueva que reconstruir. Y no iba a perder ni un segundo más viéndolos arder en el fuego que ellos mismos encendieron. No me quedé en el patio trasero para ver cómo se desarrollaba la violencia física. Pero mi ex colega de ti, Félix, quien valientemente se había quedado atrás para recuperar su costoso equipo de proyector, me dio un relato detallado y pormenorizado de la masacre absoluta que ocurrió en mi césped justo después de que yo entrara. Según Félix, en el momento exacto en que desaparecí dentro de la casa, Gregory perdió por completo cualquier mínimo rastro de contención que le quedara. Julian, sangrando por el labio y desesperado por salvar su estilo de vida acomodado, intentó levantarse y tomar la mano de Penélope de nuevo. Gregory lo interceptó inmediatamente, dando un paso adelante con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad, y le asestó un impecable gancho de derecha, que le partió la mandíbula, directamente a Julian. El sonido de la nariz de Julian rompiéndose fue, según se informa, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado claramente por encima de los jadeos de la multitud restante. Julian cayó con fuerza, la sangre manando sobre su cara camisa de diseñador, completamente inconsciente antes de que su cabeza tocara el césped. Mi padre, Theodore, al ver a su precioso chico de oro tendido en el césped, finalmente encontró su valor equivocado y arremetió contra Gregory, gritando salvajemente sobre presentar una demanda masiva y cargos de agresión. Fue un error terrible y humillante. Gregory, a pesar de ser un CEO corporativo en sus 50 y tantos años, era un ávido boxeador que entrenaba a diario. Esquivó fácilmente el torpe y descoordinado golpe de Theodore y le propinó un puñetazo corto y brutal directamente en las costillas a mi padre. El golpe hizo que Theodore cayera de rodillas al instante, jadeando por aire, agarrándose el costado con agonía. Mientras los hombres se peleaban físicamente, las mujeres cayeron en un caos primal puro. Silvia, la madre de Penélope, era una mujer que protegía la reputación de su familia con una intensidad viciosa e implacable. Se acercó directamente a mi madre, Beatrice, quien seguía llorando histéricamente en el patio. Silvia no gritó. No discutió. Simplemente extendió la mano, agarró un puñado masivo del cabello recién peinado y caro de mi madre, y tiró hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. Mi madre gritó, pataleando salvajemente como un animal atrapado. Para cuando dos valientes camareros lograron apartar a Silvia, a Beatrice le faltaba un trozo notable de cabello.
Su cuero cabelludo sangraba, su caro vestido estaba desgarrado y su dignidad había sido completamente borrada. Alguien entre la multitud aparentemente gritó que Beatrice quizás querría considerar comprar una peluca con lo que quedara de la arruinada herencia de Julian. Mientras la policía local era finalmente llamada para disolver la extensa reyerta suburbana, yo estaba dentro de mi dormitorio principal, moviéndome con una eficiencia despiadada y sin emociones. Saqué bolsas de basura negras de alta resistencia de la despensa de la cocina y comencé a meter indiscriminadamente la ropa de Clara, sus zapatos de diseñador y sus caros cosméticos en ellas. No doblé ni un solo artículo. Arrastré 6 bolsas masivas y pesadas por el pasillo, abrí la puerta principal y las lancé al césped delantero, cerca de la acera. Cuando Clara finalmente se tambaleó hacia la parte delantera de la casa, su maquillaje fuertemente manchado por su rostro, sus ojos rojos de tanto llorar, vio toda su vida sentada en bolsas de basura sobre el césped mojado. Me miró de pie en la entrada. Abrió la boca para hablar, para suplicar, para intentar manipularme una última vez con lágrimas falsas. Solo levanté mi teléfono, mi pulgar cerniéndose directamente sobre la pantalla. Tengo a la policía en marcación rápida. Clara, coge tu basura y sal de mi propiedad antes de que te haga arrestar por allanamiento de morada. Cerró la boca, temblando violentamente. Tomó 2 de las bolsas, arrastrándolas por la calle hacia la casa de una amiga. Cerré el cerrojo pesado, entré en la cocina, me serví un vaso alto de agua helada, y finalmente, por primera vez en 2 meses agonizantes, respiré hondo. Pero el universo aún no había terminado de dispensar el karma absoluto. El giro del destino más grande y poético ocurrió unas 6 semanas después de que mi divorcio se finalizara oficialmente y se vendieran los bienes inmuebles. Estaba sentado en mi nuevo y espacioso apartamento en una ciudad completamente diferente, disfrutando de la tranquila noche cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. Era Diana, la ex mejor amiga de Clara. Su voz temblaba, una mezcla salvaje de pura rabia y una reivindicación amarga e histérica. Harrison, dijo, su respiración entrecortada ruidosamente. Tenía que llamarte. Necesitas saber lo que acaba de pasar. Diana me dijo que actualmente estaba pasando por un divorcio vicioso propio. Durante la intensa fase de descubrimiento legal de su separación, había contratado a un investigador privado para examinar las finanzas de su esposo, Marcus. Marcus era un promotor inmobiliario rico y muy arrogante que frecuentemente se asociaba con Julian en propiedades de inversión comercial. Clara no solo se acostaba con tu hermano, Diana se rió, un sonido seco, completamente sin humor, que me heló la sangre. También se acostaba con Marcus. Estaba haciendo malabares con ambos. Y eso ni siquiera es lo mejor. Mis cejas se arquearon con genuina sorpresa. ¿Qué podría ser la mejor parte, Diana? Penélope dio a luz hace 2 días, dijo Diana, su voz bajando a un susurro conspirador. El bebé llegó antes de tiempo. Y Gregory, siendo el perro guardián paranoico y altamente protector que es, exigió una prueba de paternidad de ADN completa inmediatamente en el hospital antes de dar su consentimiento para añadir al niño a su enorme fondo fiduciario familiar. Me senté derecho en mi silla de cuero, mi corazón palpitando, y Julian no es absolutamente el padre, reveló Diana, la bomba resonando a través de la línea telefónica. El bebé es de Marcus. Penélope se había estado acostando en secreto con mi marido durante el último año. Julian le estaba siendo infiel a Penélope con Clara, y Penélope le estaba siendo infiel a Julian con Marcus. Todos son un grupo de sociópatas degenerados y traicioneros. De hecho, me reí a carcajadas. Fue una risa profunda y resonante que comenzó en mi pecho y llenó el tranquilo apartamento. La asombrosa ironía de todo era demasiado. Julian, el chico de oro, el que desechó a la esposa de su hermano y a su propia familia solo para asegurar una rica herencia, había sido completamente engañado por su propio socio comercial. El hijo que pensó que era su pasaporte permanente a una vida de lujo ni siquiera era de su sangre. Había destruido mi vida, arruinado su propia reputación y recibido una paliza por absolutamente nada. Según Diana, cuando los resultados del ADN dieron positivo para Marcus, Gregory hizo que su equipo de abogados separara completa y despiadadamente a Julian de la vida de Penélope. Julian fue físicamente expulsado de su enorme propiedad con nada más que la ropa que llevaba puesta.
Debido a que Gregory había obligado a Julian a firmar un estricto e inquebrantable acuerdo prenupcial, Julian no obtuvo ni un solo céntimo de los bienes inmuebles, las opciones de acciones o el fondo fiduciario. Se quedó completamente en bancarrota, humillado públicamente y biológicamente irrelevante. Las consecuencias a largo plazo para los villanos de mi historia fueron absolutas, exhaustivas y completamente irreversibles. Clara, abandonada por Julian, quien de repente tuvo sus propios problemas legales y financieros masivos con los que lidiar, y rápidamente dejada por Marcus, terminó teniendo que mudarse de nuevo a la casa estrecha y deteriorada de sus padres. Ahora tiene que trabajar en un agotador trabajo minorista de salario mínimo solo para hacer los pagos mínimos mensuales de la enorme deuda de tarjeta de crédito que legalmente la obligué a asumir durante nuestro acuerdo de divorcio. Las habitaciones de hotel de lujo y las cenas caras que disfrutó a mis espaldas ahora se pagan con horas de pie, escaneando códigos de barras para clientes enfadados. Julian, completamente arruinado financieramente y socialmente en la lista negra por la poderosa red corporativa de Gregory, no tenía absolutamente ningún otro lugar a donde ir. Se tragó su enorme orgullo y volvió a la habitación de su infancia en la casa de mis padres. El chico de oro, a punto de cumplir 35 años, completamente en bancarrota, soltero, públicamente avergonzado y viviendo con su mamá y papá. Mis padres, que habían sacrificado voluntariamente toda mi vida, mi salud mental y mi matrimonio solo para proteger su imagen prístina, ahora están permanentemente atrapados manteniendo a un hombre adulto que nunca logrará nada. Sus amigos adinerados del club de campo los abandonaron por completo después de la espectacular y muy pública reyerta en el baby shower. La tía Agatha, la máxima trepadora social, ya ni siquiera les devuelve las llamadas, aterrorizada de que su reputación dañada afecte su propia posición social. En cuanto a mí, mi vida tomó una trayectoria que nunca podría haber imaginado durante esos días oscuros. Me mudé al otro lado del país para aceptar el enorme ascenso corporativo que Winston me había ofrecido. El paquete de reubicación ejecutiva cubrió absolutamente todo, desde los camiones de mudanza hasta los costos de cierre de mi nuevo lugar. Mi nuevo salario era más del doble de lo que ganaba antes, cambiando completamente mi panorama financiero. Sin Clara drenando constantemente mis finanzas con su estilo de vida oculto, y al mantener la equidad total de la venta rentable de nuestros bienes inmuebles, mis cuentas de inversión y mi 401k se dispararon más allá de mis sueños más salvajes. Ahora vivo en un hermoso y moderno apartamento en un rascacielos con vistas a un vibrante y bullicioso horizonte urbano. Me despierto cada mañana sin un nudo de ansiedad en el estómago. Paso mis fines de semana haciendo senderismo en las montañas cercanas, explorando nuevos restaurantes, y construyendo activamente relaciones genuinas y auténticas con personas que realmente valoran la lealtad, la honestidad y el respeto. Mi colega Félix, de hecho, solicitó un traslado a la nueva sucursal unos meses después que yo, y regularmente tomamos una cerveza después del trabajo, riéndonos de la completa absurdidad de la vida corporativa y brindando por las segundas oportunidades. Estoy prosperando de una manera que nunca pensé que fuera posible. Si recibí una última y desesperada llamada telefónica de mi familia. Era tarde un martes por la noche, unas 6 meses después del incidente del baby shower. El identificador de llamadas mostró el nombre de mi madre. Me quedé mirando la pantalla luminosa durante mucho tiempo, observándola vibrar violentamente sobre el mostrador de mi cocina. Contra mi mejor juicio, lo cogí. Harrison, la voz de mi madre llegó a través del altavoz. Sonaba increíblemente vieja. Sonaba frágil, débil, completamente despojada de su anterior arrogancia de clase alta. Harrison, por favor, no cuelgues el teléfono. Te extrañamos mucho. La casa está tan silenciosa sin ti. Julian está luchando mucho contra la depresión. La salud de tu padre no ha sido muy buena desde el incidente con Gregory. Somos familia, Harrison. La sangre es la sangre. Necesitamos dejar atrás este terrible malentendido. Necesitamos hablar sobre el futuro, sobre tu herencia y cómo podemos arreglar este lío. Me apoyé en el fresco mostrador de granito. Mirando por las enormes ventanas las luces brillantes de mi nueva ciudad, ya no sentía rabia. No sentía tristeza. Solo sentí una profunda y abrumadora sensación de lástima por la mujer patética y manipuladora al otro lado de la línea. Estaba tratando de usar la vaga promesa de una herencia financiera y la culpa de un falso susto de salud para recuperar al hijo leal que tan fácilmente había desechado. Mamá, dije, mi voz increíblemente tranquila,
firme y completamente desprovista de cualquier emoción. Ya no tienes un hijo llamado Harrison. Esa versión de mí, la que anhelaba tu aprobación, murió la noche exacta en que te escuché susurrar en la cocina. En cuanto a mí, tratar esta conversación telefónica como un funeral es lo más apropiado que puedo hacer. Estoy enterrando tu recuerdo. Quédate con tu dinero. Dale la herencia a Julian. La va a necesitar desesperadamente para pagar sus enormes honorarios legales y sus facturas de terapia. No vuelvas a llamar a este número jamás. No esperé a que respondiera. No quería escuchar sus lágrimas falsas. Pulsé el botón rojo, terminando la llamada inmediatamente. Luego fui a la configuración de mi teléfono y bloqueé su número permanentemente. Bloqueé el número de mi padre. Bloqueé el número de Julian. Corté el último hilo podrido que me conectaba con mi pasado tóxico. Establecí un límite de titanio. Y no he vuelto a mirar atrás ni un solo segundo desde entonces. A veces, para construir una vida de verdadera paz y propósito, tienes que estar dispuesto a encender la cerilla y quemar los cimientos tóxicos sobre los que estabas parado. No puedes sanar en el mismo ambiente que te rompió. Caminé directamente a través del fuego y salí del otro lado, forjado en acero absoluto. Hagamos una pausa un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dando me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para saber que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite masivo e intransigente para proteger tu propia cordura y tu propia paz? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.